El día de hoy entonces nos convoca el tema de fueros laborales. Un tema muy sonado en algunos fueros, digamos que no muy sonado en otros. Hay unos fueros que conocemos muy bien, son muy comunes, los manejamos muy bien, pero pues hay otros fueros que no son tan comunes, no son tan nombrados y de pronto no tenemos como mucho conocimiento al respecto, y la idea de este pequeño espacio es poderles dar a conocer a ustedes esos fueros. No los vamos a ver todos porque el tiempo no nos lo permite, pero sí vamos a ver una pequeña caracterización de cada uno de esos fueros para que ustedes los conozcan, sepan de qué se trata y sepan cómo proceder en el momento en que tengan una persona forada o en el momento en que decidan terminar un contrato de trabajo, sea por justa causa, sin justa causa, y que tengan en cuenta este tipo de validaciones antes de la terminación. ¿Por qué? Porque omitir esta información en un empleado posiblemente antes del despido o antes de la terminación del contrato puede acarrear sanciones económicas o puede acarrear que un juez ordene reintegros y pagos de emolumentos dejados de percibir, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Por eso la importancia, por eso quisimos compartirles este tema para que puedan conocerlos así sea medianamente, ¿sí? Como en qué consiste cada uno de esos fueros. Y les repito, no están todos los fueros porque el tiempo no nos lo permite, pero sí los más comunes. Entonces, vamos a abordar en primera medida un fuero de salud, fuero de maternidad, fuero de paternidad, que está recientemente regulado por la Ley 2141 de 2021, mujeres y hombres, cabeza de familia. Es un fuero que nace en el sector público y por extensión se aplica al sector privado. Prepensionados igual, es un fuero que nace en el sector público pero que por extensión se aplica en el sector privado. Ahorita los vamos a ver en detalle cada uno. Y tenemos este fuero, víctimas de acoso laboral, que no es un fuero nuevo porque la ley de acoso laboral es del año 2010, pero lo que sí es nuevo es el tratamiento que le está dando la Corte a esas denuncias que hacen los trabajadores de acoso laboral. Eso es lo que sí es nuevo. Inclusive ahorita vamos a ver una sentencia reciente, es una sentencia de este año, pues vamos a revisar algunos apartes de la sentencia de este año para ilustrarles la postura que está tomando la Corte frente a esos empleados que hacen una denuncia por acoso laboral. Listo. Entonces vamos a iniciar. El fuero de salud, regulado por la Ley 361 de 1997, nos trae un supuesto de hecho con unas consecuencias jurídicas, ¿cierto? El supuesto de hecho, ¿cuál es? Es la desvinculación, sea por despido o por no renovación del contrato, atribuible exclusivamente al empleador sin autorización del inspector de trabajo respecto de una persona en situación de discapacidad, invalidez o en condición de debilidad manifiesta. Esta palabra o esta expresión debilidad manifiesta está en rojo porque constituye una de las razones por las cuales chocan las dos cortes, la Suprema de Justicia y la Constitucional, que ahora lo vamos a ver más adelante. Les voy a mostrar por qué existe ese choque de trenes. Se llama choque de trenes porque son posturas diferentes que tienen las dos cortes, ¿cierto? Frente al tema, sobre todo frente al tema de salud. Entonces ahorita vamos a desarrollar un poco más este tema de debilidad manifiesta, que es un concepto propio de la Corte Constitucional. Entonces, retomo. Respecto a la desvinculación de un empleador sin autorización del inspector respecto de una persona en situación de discapacidad, invalidez o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud y en razón o a pesar de dicho estado. Esta última parte es importante porque la prohibición, o lo que quiere la norma sancionar
no es que usted termine el contrato de una persona con debilidad manifiesta o con una condición de salud desfavorable. Lo que la norma quiere prevenir es que usted lo haga de forma discriminatoria, es decir, que lo haga en función o a pesar de ese padecimiento que tiene ese empleado. Listo, entonces como tenemos este supuesto de hecho, ¿cuáles van a ser las consecuencias jurídicas si este supuesto de hecho se da? Tenemos la ineficacia de la desvinculación, el reintegro o la renovación del contrato, el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir o dejadas de pagar y una sanción de 180 días de salario, una indemnización de 180 días de salario que viene regulada por el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo. Listo. Vamos a hablar un poco más del choque de trenes, ¿cierto? Y ¿a qué se refiere el choque de trenes? El choque de trenes es conocido como la diferencia entre conceptos entre esas dos cortes que les muestro aquí en la presentación. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Las dos cortes son órganos de cierre en su jurisdicción. ¿Qué quiere decir que son órganos de cierre? Quiere decir que tienen la última palabra, ¿cierto? Pero entonces en temas de fuero de salud tienen diferentes posturas las dos cortes. ¿Cuál es la posición de la Corte Suprema de Justicia? Entonces la posición de la Corte es la siguiente. La Corte se va siempre a la Ley 361, artículo 26, y entonces dice, ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su minusvalía, salvo que medie autorización de la Oficina del Trabajo. Es decir, ningún empleador podrá terminar un contrato de trabajo de una persona con debilidad manifiesta o con estabilidad laboral reforzada, más bien porque el concepto de debilidad manifiesta es un concepto de la Corte Constitucional. Ninguna persona podrá terminar un contrato de trabajo con una persona, ningún empleador podrá terminar contrato de trabajo de una persona que tenga una dificultad de salud o que tenga una estabilidad laboral en razón de su discapacidad o en razón de su disminución de capacidad de trabajo. Si lo hace, tendrá que tener autorización de la Oficina del Trabajo o del Inspector de Trabajo. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Entonces la Corte dice, la estabilidad ocupacional reforzada no se deriva únicamente de la Ley 361 de 1997, ni es exclusivo de quienes hayan sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda. ¿Por qué este concepto de que no es exclusivo de las personas calificadas con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda? Porque en el renglón de abajo, en el renglón que sigue, en la población objetivo, ustedes ven que ¿qué dice la Corte? La Corte dice la estabilidad laboral aplica para aquellas personas cuya calificación es superior a un 15%, ¿cierto? Para aquellas personas cuya calificación sea inferior a un 15%, la estabilidad no se predica, ¿cierto? No es una persona con estabilidad laboral reforzada. Pero ¿qué dice la Corte Constitucional? Entonces dice, no es exclusiva de estas personas que tienen una calificación de un 15% hacia arriba o superior igual o superior a un 15%. Se predica de todas estas personas, que es la parte que sigue, protege todas las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, ya que esto puede generar debilidad manifiesta. Entonces miren que así tengamos un empleado que tiene una calificación o una disminución de su capacidad laboral en un 8%, por decirlo de alguna forma, por poner un ejemplo, pero si ese 8% representa para esa persona una debilidad, una incapacidad para desempeñar su trabajo en la empresa donde labora o una incapacidad para reubicarse laboralmente en otra empresa, esa persona, según la Corte, es una persona con debilidad manifiesta. Es decir, a la Corte Constitucional poco o nada le interesa, o digamos que no tiene en cuenta este concepto de la invalidez moderada, severa o profunda. Es decir, no se tiene en cuenta este porcentaje que tiene en cuenta la Corte Suprema de Justicia para poder fallar.
Para la Corte Constitucional basta simplemente con que sea una persona, con que se demuestre que sea una persona con debilidad manifiesta para que esa persona sea objeto de este fuero de salud y sea una persona con una estabilidad laboral reforzada que no podrá ser despedida sin autorización del Ministerio de Trabajo. Listo. Entonces ahí digamos que se nos fundamentan esos choques de trenes. Son como los dos motivos esenciales por los cuales las cortes chocan, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Ustedes me dirán, los dos son órganos de cierre, los dos tienen la última palabra. Sí, es cierto, los dos tienen la última palabra, pero ¿qué sucede con la Corte Constitucional? Cuando la Corte Constitucional identifica que hay un derecho constitucional que está siendo vulnerado, entonces la Corte Constitucional tiene la facultad de coger y revisar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Las puede revisar de oficio o las puede revisar a petición de parte. Entonces, en ese caso, si la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión o falló sobre un caso de estabilidad laboral reforzada y permitió la terminación del contrato de trabajo, pero si la Corte Constitucional identifica que ese fallo vulnera derechos fundamentales de ese ciudadano, la Corte Constitucional podrá revocar ese fallo y decidir de forma contraria. Por eso es que la dicotomía de los empleadores es en qué hago, ¿cierto? Porque si yo tengo un empleado con debilidad manifiesta, con estabilidad laboral reforzada, tengo una justa causa para terminarlo. Si tengo una justa causa para terminarlo, yo no lo estoy terminando en razón de su discapacidad. Lo estoy terminando porque tengo una justa causa para terminarlo. En teoría, y hablando desde la Corte Suprema de Justicia, yo no necesitaría la autorización del ministerio porque tengo una justa causa para terminarlo. Es decir, no estoy incurriendo en un despido discriminatorio. Yo no estoy despidiendo en razón de la discapacidad. Entonces no necesitaría esa autorización del ministerio. En la Corte Constitucional no estaría tan segura. De hecho, hace poco la corriente o las posturas de los laboralistas era, o la asesoría que se hacía a los laboralistas era, pida siempre la autorización, porque si esto cae en manos de la Corte Constitucional, lo van a sancionar por no pedir la autorización. Y la sanción por no tener autorización es de... pero esa sanción aplica para aquí en este caso, que es el fuero de salud, le ordenan un reintegro y la sanción de los 60 días, ¿cierto? La contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, la importancia de pedir la sanción, la importancia o la recomendación de pedir la autorización ante el ministerio se hizo hasta hace muy poco tiempo para que se solicitara siempre, en todos los casos, en todos los eventos. Pero si yo me voy a la teoría de la Corte, la razón, lo que se castiga es que yo despida en función de la discapacidad. Eso es lo que se castiga, que yo despida en función de la discapacidad. Si yo como empleador tengo la capacidad de demostrar que no estoy despidiendo en función de la discapacidad, podría terminar el contrato de trabajo de esa persona con debilidad manifiesta. Y la teoría es, o digamos que el argumento de esto que les estoy contando es que ningún empleador está obligado a lo imposible, ¿cierto? Si el empleador ha hecho todo lo posible para reubicar ese empleado en algún puesto de trabajo, pero definitivamente ese empleado por su limitación física o por su disminución en su capacidad de trabajo no se acomoda a ningún puesto de trabajo, pues ese empleador no estaría obligado a tenerlo ahí simplemente porque tiene una disminución o tiene una disminución en su capacidad de trabajo. Y esa es la teoría o el argumento que se está esbozando en este momento, porque la finalidad de la norma no es que usted se quede con un empleado todo el tiempo, porque sí, porque está obligado a tenerlo, no. Lo que se castiga en este caso es la discriminación, y si el empleado no está incurriendo en una discriminación, no debería ser sancionado, no le deberían ordenar el reintegro de ese trabajador. A continuación les quiero contar cuáles son las validaciones que hace el inspector de trabajo, ¿cierto? El inspector de trabajo, ¿qué es lo que mira cuando un empleador solicita la autorización al inspector de trabajo? ¿Qué es lo que mira? Que el empleador hubiera aplicado diligentemente todos los ajustes razonables
orientados a preservar en el empleo al trabajador, lo cual implica su rehabilitación funcional y profesional, la readaptación de su puesto de trabajo, su reubicación y los cambios organizacionales o movimientos de personal necesarios. Por eso es que cuando un empleador acude al ministerio, al inspector, para solicitar una autorización, ese empleador debió haber hecho ya todo lo que estuvo en sus manos para reubicar o para que ese empleado pudiera desempeñar una labor diferente, ¿cierto? Puede ser que estemos hablando de una secretaria que tenga dificultades en el túnel del carpo, pero que esa secretaria me pueda hacer labores de que no tenga que digitar, pero que me pueda hacer labores de archivo o que me pueda hacer otras labores que no interfieran o que no afecten su padecimiento, ¿cierto? Si usted como empleador no ha hecho eso, no ha agotado esas posibilidades, no ha agotado esos recursos, mejor no pida la autorización al ministerio, porque seguramente el ministerio, cuando haga esa validación y se dé cuenta que usted como empleador no ha hecho esos esfuerzos previos, la autorización se la van a negar. Adicional que la solicitud de la autorización al ministerio es una solicitud tediosa, es demorada y requiere que se adjunte una cantidad de información y de documentos. Entonces la recomendación es, primero, revise si lo puede reubicar, revise si puede modificar la infraestructura física de su organización para que ese empleado pueda desempeñar la labor dentro de su organización, antes de solicitar esa autorización al ministerio para la terminación del contrato. Entonces, cuando el ministerio constate que la reincorporación es inequívocamente incompatible e insuperable en la estructura empresarial, podrá emitirse la autorización correspondiente. Aquí viene lo que les mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a lo imposible. Un empleador, eso es un principio del derecho, ¿cierto? Y un empleador no está obligado a tener un empleado que no puede tener, que definitivamente dentro de su estructura organizacional no puede tener, que es que por su disminución de su capacidad no puede hacer lo esencial y tampoco podría hacer o desempeñar funciones en otro puesto que tenga la organización. En ese escenario, el ministerio podría estar autorizando la terminación del contrato de ese empleado con estabilidad laboral. Quiero traerles esta apreciación porque digamos que es una excepción al fuero de salud. Resulta que esto es un concepto de la Corte y dice, la estabilidad laboral reforzada no opera en aquellos eventos en que la vinculación se produce en el marco de una política pública específica de inclusión social. Y en consecuencia, la situación de discapacidad de la persona es determinante en la suscripción del contrato. Es decir, tenemos un empleador que desea poner en marcha una política de inclusión social y dentro de su política de inclusión social decide contratar personas con una discapacidad auditiva, por ejemplo. Resulta que cuando yo despido a esa persona, cuando yo despido a una persona con debilidad manifiesta o con alguna limitación física, se presume que yo lo estoy haciendo en razón de su limitación. Por eso el empleador debe estar en la capacidad de demostrar que no fue en razón de su limitación, que no fue un despido discriminatorio, sino que fue un despido por justa causa. En este caso, cuando estamos hablando de políticas de inclusión social, el móvil determinante para yo vincular una persona con discapacidad auditiva es precisamente que tenga la discapacidad auditiva, porque estoy dentro de un marco de una política de inclusión social, en la cual estoy contratando personas con una limitación o una disminución auditiva, ¿cierto? Cuando yo procedo a terminar ese contrato de trabajo, ¿cierto? No podrá entenderse que yo lo estoy haciendo en razón por su limitación auditiva, porque fue esta limitación auditiva lo que motivó la vinculación, porque estamos dentro de una política de inclusión social. Sería la excepción en este caso, porque no tiene ningún sentido, carece de sentido que yo vincule a una persona por su limitación auditiva, pero que se entienda que cuando yo le termine el contrato a esa persona
cuando le termine el contrato a esa persona, sea por su limitación auditiva, ¿cierto? Entonces, digamos que es como la excepción en esa presunción general, cuando estamos hablando de una política de inclusión social. Listo, vamos a pasar al fuero de maternidad. Es otro fuero muy conocido, muy común, es de los más antiguos que tenemos en la legislación laboral colombiana, regulado por el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo y modificado por el artículo 35 de la Ley 50 del 90. En este momento tenemos una licencia de maternidad de 18 semanas, se protege la licencia de maternidad de 18 semanas y se protege el tiempo de lactancia. Digamos que este fuero ha tenido un cambio porque anteriormente se aplicaba la misma sanción, así tuviéramos, así el empleador tuviera conocimiento del embarazo o no tuviera conocimiento del embarazo. Esta situación cambió y la consecuencia es diferente si el empleador conoce el embarazo a si el empleador no conoce el embarazo. Por eso aquí les traigo los supuestos de hecho, los diversos supuestos de hecho que se nos pueden presentar en este fuero de maternidad con su respectiva consecuencia. Entonces tenemos en el primer supuesto de hecho, despido con justa causa de trabajadora embarazada o lactante, con conocimiento de la situación por parte del empleador y sin autorización del inspector de trabajo. Este es un fuero, recordemos por favor que este fuero de maternidad y el de paternidad recientemente regulado por la Ley 2141 requieren siempre la autorización del ministerio, siempre, ¿cierto? Entonces, primer supuesto de hecho, despido con justa causa de trabajadora embarazada o lactante con conocimiento de situación por parte del empleador, es decir, el empleador conoce que la empleada está en embarazo, pero aún así la despide sin autorización del inspector. Hay una ineficacia del despido, la consecuencia es una ineficacia del despido, un reintegro sin solución de continuidad y una indemnización equivalente a 60 días de salario. Segundo supuesto de hecho, terminación contractual objetiva o despido con o sin justa causa de trabajador embarazado o lactante sin conocimiento de la situación por parte del empleador. Es decir, el empleador toma la decisión de terminar un contrato de trabajo, pero no sabe que la persona está en embarazo. Si el empleador no sabe que la persona está en embarazo, no se despide en razón del embarazo, porque no conocía. Entonces, si no conocía, es imposible que él tome la decisión de despedirle en razón del embarazo. Despide por otras causales. Cuando esto sucede, no se activa la protección, ningún tipo de protección, ni se cancelan cotizaciones al sistema de seguridad social. Tercer supuesto de hecho, terminación de contrato de trabajadora embarazada o lactante por vencimiento del plazo o finalización de la hora labor contratada, previamente autorizada por el inspector de trabajo respecto de la subsistencia de las causas. Es decir, yo empleador tengo una justa causa para terminar el contrato, pero conozco que la persona está en embarazo. Entonces, le digo al ministerio, anda señor ministerio, autoríceme esto. ¿Qué va a decir el ministerio? Va a obligar al reconocimiento de unas cotizaciones que garanticen la licencia. Entonces, le va a dar permiso que usted termine el contrato, posiblemente, pero le va a decir, termínelo, pero sígale cotizando al sistema de seguridad social para que esta mamá, cuando el bebé nazca, pueda tener una licencia de maternidad. Cuarto supuesto de hecho, terminación de contrato de trabajadora embarazada o lactante por vencimiento del plazo o finalización de la obra o labor contratada y sin autorización del inspector de trabajo respecto de las subsistencias de las causas. Entonces, miren que en el anterior había autorización, en el segundo no tenemos autorización. Entonces hay un reconocimiento de cotizaciones hasta que la empleada, hasta que el bebé nazca, indemnización equivalente a 60 días de salario, renovación de contrato si subsisten las causas que dieron origen al contrato. Porque cuando yo alego una terminación de contrato de trabajo, en este caso, solamente si subsisten las causas que dieron origen a ese trabajo, ese contrato debe ser renovado. Entonces esa validación también la hace el inspector de trabajo para tomar la decisión. Si el contrato definitivamente queda cancelado y le pago la indemnización, o si aparte de la indemnización lo tengo que reintegrar porque las causas no desaparecieron. Las causas que dieron origen al contrato no desaparecieron. Tenemos un despido sin justa causa de trabajadora en cuarto, quinto o sexto mes de lactancia. Entonces aquí hablamos de una ineficacia del despido, un reintegro y una indemnización equivalente a 60 días de salario.
Acá no podemos, miren que acá no hacemos la diferencia de si el empleador conocía o no conocía, porque acá estamos hablando de cuarto, quinto y sexto mes de lactancia. Es decir, estamos hablando de un periodo de lactancia donde el empleador obviamente sabe que esta persona estuvo en embarazo, que esta persona tuvo una licencia de maternidad y que en este momento se encuentra en un periodo de lactancia. Entonces, en estos escenarios, el trabajador, el empleador, siempre va a conocer, siempre va a tener conocimiento. Entonces, de entrada está la sanción, ineficacia del despido, reintegro de la indemnización equivalente a 60 días de salario. Pasamos entonces al fuero de paternidad, que como venía diciéndole, recientemente regulado por la ley 2141 del 2021 y establece primero la obligación, la misma obligación para las madres, la obligación de pedir autorización al Ministerio de Trabajo para aquellos trabajadores cuya cónyuge, pareja o compañera permanente se encuentre en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas posteriores al parto y no tenga un empleo formal, adjuntando prueba que así lo acredite o que se encuentre afiliada como beneficiaria en el sistema de seguridad social en salud. Entonces, el fuero de paternidad es esa protección a los padres que tienen su compañera, su pareja o su cónyuge en estado de embarazo. En licencia de maternidad, la ley omite la información del tiempo de lactancia. Solamente habla de las 18 semanas posteriores al parto. Pero me atrevería a decir que por analogía debería ser exactamente lo mismo. Las 18 semanas posteriores al parto, el tiempo de lactancia, adicional, si estamos hablando de un parto múltiple son más de 18 semanas, si estamos hablando de un parto prematuro son más de 18 semanas y la protección debería sostenerse o mantenerse durante el tiempo de la licencia. Entonces creo que fue una inexactitud puede ser en la redacción de la norma. Porque no tiene sentido protegerse las 18 primeras semanas, pero si es un parto prematuro, tuvo 20 semanas de licencia, que esté protegida las 18 primeras y las próximas 2 semanas no esté protegida. O sea, creo que eso va a acarrear como una aclaración a la norma posiblemente o que se active el sistema judicial para que se aclare o para que se declare como inconstitucional que sea solamente las primeras 18 semanas. De todas maneras, es una ley muy nueva que apenas está empezando a aplicarse y a ejercer, y este tipo de reclamaciones y aclaraciones van a ir llegando con el tiempo. El fuero de prepensionados. El fuero de prepensionados, como les mencioné anteriormente, es un fuero que nace en el sector público, pero que por extensión se aplica en el sector privado. Nace con la Ley 790 del 2002 en el artículo 12, en que consiste en la prohibición de desvincular sin justa causa un empleado que le falten, que dentro de los próximos 3 años vaya a cumplir los requisitos necesarios para pensionarse. Que en el sector público, es decir, hablando de colpensiones, pues en el régimen público son 2 requisitos, edad y semanas. Y en el régimen privado, entonces vamos a hablar de un capital necesario para pensionarse, para consolidar su derecho a la pensión. Si ese empleado que ustedes tienen vinculado dentro de los próximos 30 años, dentro de los próximos 3 años, cumple requisitos para pensionarse, ese empleado adquiere un fuero y se llama un fuero de prepensionados. Su despido, la consecuencia de su despido es una ineficacia del despido y un reintegro del trabajador sin solución de continuidad. Listo. Entonces, cuando vayamos a terminar el contrato de esas personas que tenemos como próximas a pensionarse, debemos hacer estas validaciones. ¿Cómo se hacen estas validaciones? Hay que revisar historia laboral. Porque solamente con la historia laboral usted sabe cuántas semanas tiene y cuántas le falta, y si dentro de esos 3 años él va a cumplir las semanas. Con la edad, bueno, la edad es muy fácil de comprobar, pero la edad con la fecha de nacimiento usted sabe si dentro de los próximos 3 años esa persona va a cumplir la edad para pensionarse y además va a cumplir las semanas para pensionarse. Si eso sucede, si ese supuesto de hecho es así como se los estoy planteando, esa persona es una persona aforada, es decir, protegida
y no podría ser despedida. Fuero familiar, regulado por la misma ley 790 del 2012 en el artículo 12, proveniente también del sector público, por extensión se aplica en el sector privado, y es la protección de desvincular sin justa causa a trabajadores, mujeres o hombres, cabezas de hogar, previo conocimiento de esta situación por parte del empleador. Miren que aquí hay un requisito, y es que el empleador debe conocer previamente que esa persona es cabeza de hogar. Mujer o hombre, puede ser cualquiera de las dos, ¿cierto? Cualquiera de los dos. Su despido que acarrea una ineficacia del despido y un reintegro del trabajador sin solución de continuidad. Les voy a describir, quise traerles una partecito de una sentencia de la Corte Constitucional en la cual especifican cuáles son las características que debe tener una madre o un padre cabeza de hogar, porque no todo, no, por ejemplo, una mamá soltera necesariamente es cabeza de hogar o un padre soltero necesariamente es cabeza de hogar. Tiene que cumplir unas condiciones y esos requisitos están acá establecidos. El primero, que se tenga a cargo la responsabilidad de los hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. El segundo, que esa responsabilidad sea de carácter permanente. El tercero, no solo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que aquella se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre. Es decir, puede tener la pareja ahí, pero es una pareja que no responde con su obligación como padre. O bien, que esa pareja no responda con su obligación como padre, que este es el cuarto, porque obedece a un motivo poderoso como una incapacidad física, sensorial, psíquica o mental. Y quinto, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo que significa una responsabilidad solitaria de la madre para sostener el hogar. Es decir, esa madre no tiene ningún ingreso adicional, solamente vive con su ingreso de su trabajo. Nadie le ayuda. Tiene que cumplir estas validaciones o estos requisitos, hay que revisarlos. Si esa persona cumple con esos requisitos, podríamos estar hablando de una persona beneficiaria del fuero familiar. Si no cumple a cabalidad con esos requisitos, no podrá ser considerada como una madre o un padre cabeza de hogar. Listo. Por último, entonces tenemos el fuero del acoso laboral. Como les decía anteriormente, la ley de acoso laboral es una ley del año 2006, ¿cierto? No es nueva para nadie. La prohibición está en la ley y es que no pueden ser despedidos dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja un empleado, ¿cierto? Estoy hablando de un empleado, siempre y cuando se verifique judicialmente la ocurrencia del hecho que constituye el acoso. Acá tenemos la gran diferencia, ¿cierto? En esta última parte dice, siempre y cuando se verifique judicialmente la ocurrencia del hecho que constituye el acoso. ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la novedad? La sentencia, la SL en la 194 del 2021, lo que dice es, de la Corte Suprema de Justicia, entonces lo que dice es, la protección se activa en el momento que el empleado hace la denuncia, porque lo que se pretende es proteger esas actividades o esas acciones represalias del empleador contra el empleado que denuncia un acoso laboral. Textualmente, ¿qué es lo que dice? No exige la calificación de acoso laboral por parte de la autoridad competente, administrativa o judicial, para que pueda operar la protección legal allí prevista, porque el fin de esta normativa no es otro que evitar que se tomen represalias contra los trabajadores que interponen las quejas o denuncias de acoso, con independencia de que la actuación culmine con una sanción o no. Este es el caso, por ejemplo, de una empresa que despidió una empleada que había realizado una denuncia de acoso laboral, la despidió dentro de los siguientes 6 meses y no estuvo en la capacidad de demostrar que el despido fue por una razón diferente a la denuncia del acoso.
Al no ser capaz de demostrarlo, se presume que si el despido se presentó dentro de los 6 siguientes meses, después de haber hecho una denuncia de acoso, se presume que el despido fue por el acoso. Entonces, el empleador que vaya a tomar una decisión de terminar un contrato de trabajo dentro de los próximos 6 meses de la denuncia del acoso, y la denuncia me refiero a que voy al comité y denuncio el acoso por las vías administrativas que tenga establecidas la empresa para denunciar el acoso. El empleador que vaya a tomar la decisión dentro de los próximos 6 meses tendrá que estar en la capacidad de demostrar que lo está haciendo por una justa causa. Este empleador, por ejemplo, el caso de la sentencia, no fue capaz de demostrarlo porque hizo una diligencia de descargos. En la diligencia de descargos salió el resultado, o la decisión de la diligencia de descargos fue que salió que era exonerado, que no era responsable de la falta que se estaba investigando, pero que a continuación, en los próximos 6 meses, lo despidieron y argumentaron que lo habían despedido por la falta que había cometido. Como el proceso disciplinario no mostró que era culpable, no podría argumentarse que la terminación fue por ese proceso disciplinario que se hizo previamente. No estuvieron en la capacidad de demostrar lo contrario, por lo tanto se presumió, aplicó la presunción legal de que el despido se había realizado en función del acoso que había denunciado el empleado. Entonces, esto es una parte de la misma sentencia también. Dice que la ley 1010 del 2006 regula la protección especial de la víctima de acoso laboral para que no pueda ser desvinculada, ello como una garantía frente a ciertas actitudes retaliatorias, con lo cual se busca evitar actos de represalia. Se establece una presunción legal a favor de la persona que haya ejercido los procedimientos preventivos, correctivos y sancionatorios que alude dicha normativa, en cuanto a que el despido se lleve a cabo dentro de los 6 meses siguientes a la petición o queja. Debe entenderse que tuvo lugar por motivo del acoso, correspondiéndole al empleador demostrar que la terminación del contrato de trabajo no fue producto de la denuncia instaurada por el trabajador para que proceda su ineficacia. Es decir, el fuero se activa una vez el empleado denuncia el acoso, ¿cierto? Pero si ese empleador necesita terminar ese contrato de trabajo por una causa objetiva, no es por la denuncia del acoso, es por una causa objetiva, y está en la capacidad de demostrar que se realizó por esa causa objetiva y no por el acoso, podría hacerlo, en teoría podría hacerlo. Pero si no está en la capacidad de demostrar que no fue por el acoso, ese empleado es aforado. O si ese empleador está pensando hacerlo por la denuncia de acoso que hizo este empleado, es un empleado aforado y no podrá despedirlo dentro de los próximos 6 meses. Hasta acá les traemos este contenido de los fueros, unos muy conocidos, unos no tanto, pero que es importante que ustedes los tengan muy presentes porque son de muy fácil ocurrencia.